Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento, vamos a compartir con ustedes una herramienta investigativa que nos den justamente aquellos parámetros que necesitamos para llegar a esa verdad que tanto hemos anhelado. Este es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre, pero siempre, han tenido esa mente y su corazón abierta a nuevas formas de conocimiento. La certeza en la búsqueda de la verdad. Estamos transmitiendo en vivo e indirecto desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia. Esta es la nueva forma de sentir y pensar en la radio por internet. Y en esta emisión de Descubriendo los estaremos acompañando nuestro compañero Javier Villar, Albeiro Erazo y Salim Hasir. Bueno, y también quien les habla, Neil Barrios. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las parábolas de Jesús, el mensaje que está guardado en las parábolas de Jesús. Vamos a hacer un análisis de lo que representan las parábolas para el hombre moderno. Advertir que al tocar este tema de las parábolas y de Jesús, no lo hacemos desde ningún punto de vista religioso o de alguna doctrina religiosa. El sentido investigativo de Descubriendo. Así que bienvenidos a este programa que pues toca aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Los invitamos a ser parte de la emisión utilizando pues el chat de la página para que hagan sus comentarios. Saludamos a la mesa de trabajo. Salim, hola. Muy buenas, Neil, muy buenas a todos nuestros oyentes y pues ya aquí preparado, ¿no?, para iniciar este tema tan interesante el día de hoy. Bienvenido, Javier. Muy buenas a todos los oyentes de Radio Cultural Planeta Conciencia, la barranquillerísima. Y bueno, muchas gracias a todos los invitados, a todas las personas que nos sintonizan a esta hora por la línea online www.rcpc.com.ar. Y Erasmo, hola Erasmo, buenas. Albeiro Erazo. No se lo olvide. Albeiro Erazo. Yo siempre, para acordarme tu nombre, recuerdo a Usurriaga. Ah, bueno, sí. Albeiro. El jugador Albeiro Usurriaga. Bueno, dándole la bienvenida a nuestros oyentes y dispuestos pues a compartir con ustedes este tema tan interesante. Así es, vamos a hablar entonces hoy en Descubriendo el mensaje guardado en las parábolas de Jesús. Este hombre que hace 2000 años cambió pues toda la historia del planeta entero, tanto que pues nosotros hasta contamos teniendo en cuenta o como referencia a la venida de Jesús antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, hoy estamos en el año 2013 después de Cristo. Esto demuestra efectivamente que el sello de Jesús en su primera venida pues marcó definitivamente los destinos de esta humanidad. Y Jesús se caracterizó por ser un hombre que pues las enseñanzas que quiso transmitirle a sus discípulos y en general a la humanidad las entregó por medio de parábolas. Era un hombre que hablaba mucho en parábolas, teniendo en cuenta también ciertos aspectos de la vida cotidiana de los hombres de aquella época, utilizando por ejemplo en sus parábolas narraciones como las pescas, el sembrar, el segar, en fin, todos estos símbolos o esas actividades que están muy cerca a la cotidianidad. Alguna vez dijo, y aquí pues lo tengo en Mateo 13:10, cuando dice textualmente lo siguiente: entonces acercándose los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado,
porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus oídos, porque no ven los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Con esta introducción pues queremos llegar a ese punto de reflexión de lo que representaron las parábolas de Jesús. Bueno, vamos a conocer un poco lo que es una parábola, pues cuando buscamos el significado, ¿no? La parábola designa una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es explícito. Es en esencia un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil. La parábola tiene un fin didáctico y podemos encontrar un ejemplo en ella en los evangelios, precisamente con Jesús, que él hablaba mucho en parábola y entregaba sus enseñanzas de esta manera. Aquí, disculpa. Bueno, aquí lo que encontramos en el concepto nos dice que la parábola es una forma pues didáctica de dar un mensaje, una enseñanza, cualquier tipo de situación, y que a través de esta forma pues dejamos como cifrado o hacemos un símil con alguna situación de la vida cotidiana para que el que nos escucha pues pueda comprenderlo. Y por esto Jesús hablaba así, ¿no? Buscaba dejar ese mensaje. Ya nos escucha Andrés Eloy, dice desde Rubio, Estado Táchira. Muy buena radio, saludos a la mesa de trabajo. Gracias Andrés Eloy por estar allí sintonizado, y un abrazo a toda la gente linda de Venezuela que está conectada a esta hora. Cuando hablamos entonces de parábola, Albeiro, estamos hablando de un código, símbolo y cifrado. Cada parábola tiene un código representado por un símbolo y que al descifrarse nos entrega un conocimiento, un descifrado. Sí, Jesús dentro de sus parábolas pues también la forma de que él pues expresaba estas parábolas, se dice que es lo hacía por medio de unas historias que tenían dentro del mundo un significado terrenal para explicar lo celestial. Jesús cuenta también que como es un medio, ¿no?, para ilustrar verdades profundas y divinas. Historias como estas son fácilmente de recordar como la característica de los personajes y lo simbólico, ¿no?, que es rico en significado, como tú decías, que se manejan muchos símbolos. La palabra es una forma común de enseñar en el judaísmo. Antes se enseñaba mucho por medio de este sistema, y Jesús fue uno, por decirlo así, uno de los pioneros en enseñar de esa forma. Después algunos empezaron a utilizar esa misma forma para poder enseñar. La pregunta estaría ahí, ¿no?, y sería válido hacérsela, y que nuestros oyentes también se la hicieran. ¿Por qué Jesús sí comenzó a enseñar en parábolas, y por qué antes no se hizo? O se hacía de la manera tan contundente como lo hacía Jesús. Claro, no tan contundente. Claro, mire, aquí pues dentro del versículo que utilizamos para hacer la introducción, nos puede ilustrar por qué Jesús utilizaba esta herramienta. Y él decía, por ejemplo, acá en Mateo 13:13, más bien, por eso les hablo por parábolas, y 2 puntos, como que para explicar por qué. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Es decir, que cuando él expresaba una historia, pues algún símil con alguna actividad muy propia de la época, guardaba un mensaje que solo podía obtener aquel que tuviera esos oídos espirituales o esa comprensión intelectiva y una comprensión espiritual de lo que él estaba diciendo. O sea, Neil, que nuestra pregunta se acaba de resolver, ¿no? Y sobre todo que cuando se habla por parábola, realmente se habla en un lenguaje semiótico, o sea, por imágenes, por acciones, y ese lenguaje es solo y nada más entendido por el espíritu. Definitivamente.
Así que entonces el mensaje de Jesús iba destinado, utilizando el símbolo que es importantísimo dentro de la parábola, al espíritu humano, de tal forma que lo percibían o lo asumían las personas que tuviesen ese talento interno. Y cuando hablamos interno estamos hablando en dos aspectos: intelectivo, es decir, tener suficiente documento en la mente, conocimiento mental o intelectual, y además tener una condición de espíritu, que pues ya sabemos dentro de todo lo que hemos entregado aquí en Descubriendo, el espíritu como aquella energía que contiene toda la memoria de las encarnaciones del ser humano, de tal forma que entre más conocimientos adquiridos en experiencias en las vidas del ser humano, mayor posibilidad tendría de comprender el símbolo que guardaba las parábolas, en este caso de Jesús. Neil, hablando un poco de la etimología del término parábola, esta proviene del griego parábole, que significa comparación o semejanza. El nombre dado por los retores griegos a toda ilustración ficticia en la forma de una breve narración, más adelante pasó a conocerse como narrativa ficticia, aludiendo generalmente a algo que puede ocurrir de forma natural o por el cual se precisan asuntos morales y espirituales. O sea, que proviene del griego este término parábole, así se proviene del griego. Y eso que tú decías ahora de la condición espiritual que Jesús buscaba, ¿no? en los oyentes que él tenía al dar estas enseñanzas, era precisamente eso, de que cuando él daba este mensaje, él buscaba, por así decirlo, unos hombres especiales que pudieran comprender su mensaje. Y por esto, pues el versículo de Mateo habla de que él les hablaba en parábolas para que, pues precisamente porque los que tenían esos oídos y ojos espirituales entendieran este mensaje de Jesús. Acá lo dice también en Mateo 13:34, y escuchen muy bien, estimado oyente, Descubriendo. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así que el mensaje en parábolas es un mensaje encriptado que está dirigido a un tipo en particular de ser humano o espíritu, para comenzar a hacer un proceso de elección y selección. Ahora, si llevamos la información también a lo que hemos venido, y escuche, estimado oyente, lo que decimos acá, hemos venido entregando diferentes programas aquí en Descubriendo, que usted puede descargar de la página en la zona de descargas. Allí podrá usted bajar programas que están relacionados a muchas de las cosas que estamos expresando hoy. Por ejemplo, cuando decimos que en este planeta Tierra existen dos fuerzas, una negativa y una positiva, pues que tanto se ha escondido eso en diferentes filosofías, incluso en las mismas religiones, y de que Jesús, cuando hablaba, dejaba encriptado o guardado el mensaje para aquellos que pertenecían a ese código oscuro, para que no llegasen al misterio, pues, de que estaba dando él allí en la enseñanza, y que sí lo descubrieran los que entendían su lenguaje, como decía él mismo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Ahora, recordemos que de acuerdo a la definición que traía nuestro amigo Salim, y es que la parábola contiene una forma especial de enseñanza, y es que es por comparación. Es decir, sobre todo, si tú miras en los niños, cuando ellos comienzan a aprender, efectivamente deben hacerlo por comparación, de lo contrario es muy difícil que ellos aprendan. Por eso al niño en los colegios, cuando están en primaria, comienzan a mandarle imágenes, le muestran imágenes para que ellos puedan comparan con lo que ya tienen, y allí se forma el aprendizaje. Igual sucede con lo que Jesús utilizó. Con lo que Jesús utilizó, claro. Ese es como yo lo pongo en este punto. Es una estrategia, ¿no? Podía verse de la forma como lo hacía Jesús, como una estrategia. Porque cómo bajar lo celestial a personas que de pronto no tenían como ese conocimiento o el molde mental, no, exacto, para poder entender eso. Entonces Jesús empleaba muchas analogías gráficas, usando pues cosas comunes que ya la gente conocía, por lo menos. Un gran pedagogo. Un sol, el pan, las ovejas. Exacto, recuerden que de esa manera podía llevar el mensaje. El mismo Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer
de vientre. De nuevo, de nacer de nuevo. Y él no entendió, Y él eso que era entendió. escriba y Pero te aseguro que si él se lo hubiese dicho a un niño, lo entendía. Sí. Claro, porque es que seguramente nuestros oyentes que ya han bajado algunas de las emisiones que hemos tenido, por ejemplo, hay uno de los programas que se llama 7 días de creación, donde nosotros desglosamos ahí cómo se crea el espíritu, cómo se va creando, y resulta que en esos 7 días de creación nosotros en estos momentos somos prácticamente unos niños, todavía estamos naciendo, no hemos nacido todavía a lo que viene para la era planetaria, para el gran universo. Entonces él debía utilizar la forma más sencilla para que los niños pudiesen aprender. Nosotros los niños. Y a pesar de ese método pedagógico pues tan recursivo que utilizó Jesús, a pesar de esa condición, muchos no lo entendieron. No lo entendieron. Sí, por el molde de pronto que había en ese, o en esa época no había como esa chispa que trajo Jesús, una inteligencia pues que se notaba a leguas, que era mucho más. Lo que pasa es que como tenía todo, mucha diferencia entre la eso es inteligencia como que todo. nosotros manejamos. Yo lo veo como una gran escuela, y como todo, en toda escuela hay niños distraídos y hay niños que están muy pendientes. Exacto. Claro, entonces es importante que relacionemos, como estamos hablando de parábola, es importante que relacionemos eso. Yo me atrevería a decir que Jesucristo fue el padre de la pedagogía en la tierra, porque Claro. esta forma de enseñar pues Yo siempre, fue innovadora. siempre he dicho y siempre he admirado la forma en que, por ejemplo, Jesús enseñaba a la gente de esa época, y no solo Jesús, Juan el Bautista y todos esos profetas que llamaban, cómo pues decían el mensaje, ¿no? Y Cómo- por eso en este programa y en muchos de los programas acá no es que critiquemos y estemos en contra de la educación que tenemos hoy en día en los colegios de nuestros países, sobre todo de todo el mundo, sobre todo en las universidades. O sea, se complica mucho la forma de enseñar, El mecanismo. el mecanismo, tanto que nosotros no podemos acceder a todas esas fórmulas mágicas. Muy bien, pero entonces estamos hablando de Jesús y sus parábolas. Ya es hora que escuchemos, no al mismo Jesús, ¿no? Una de ellas. Pero sí un audio de una película que se llama Jesús de Nazaret, y recordar esas parábolas, esas formas en que Jesús muy inteligentemente quiso dejar en nuestros espíritus grabados pues la ley eterna, la verdadera ley que crea el ser humano. Escuchemos Bueno, este audio. Hágale. En verdad os digo que quien haya dejado hogar, padre, madre, esposa, hijos, tierra, por el reino de Dios, será recompensado 100 veces más en la tierra y heredará el reino de Dios. Así que no acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde se vuelven herrumbrosos y los ladrones se aprestan a robar. Acumulad tesoros en el cielo, donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Allí donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Tremendo A mensaje. ver, aquí tenemos a José Luis Valenzuela, nuestro compañero de Expediente Secreto, que le encanta también el tema de Jesús. Sí, no, y que además quedé con un impulso ahí porque fue una media horita bastante rápida, quedé picado, entonces no, y viene este tema que yo diría no es muy distinto de lo que tratamos en Expediente Secreto, y veíamos cómo precisamente, y ya que Javier toca el punto de que somos niños, de que todavía no hemos nacido a esa etapa, quizás hay muchas cosas que no estamos todavía en la medida para comprender, y precisamente Sam Jansen le dice a Billy Mayer que la diferencia que ellos tienen con respecto a la historia de la Tierra es de 3.000 años. Es decir, ellos nos llevan 3.000 años de ventaja. Eso por un lado. Y por otra parte, es necesario, en el tema que se está tratando, en el tema de las parábolas, recordar que no existe un solo nivel de interpretación. Porque si nos quedamos en la parte literal, que de hecho siento yo que en muchas religiones, Neil, se quedan es en la mera interpretación de la parte literal. Entonces, si nos vamos a la parábola que acabamos de escuchar, entonces quiere decir que yo tengo que dejar a mi esposa y tengo que abandonar todo, porque ahí lo está diciendo. Pero tenemos que recordar esos 7 niveles de interpretación. No nos podemos quedar solamente con la letra literal, con la parte literal, sino que es necesario ir más allá. Entonces, si miramos bien esta parábola que acabamos de escuchar, por ejemplo, yo siento que no se refiere literalmente a el abandono, al dejar todas esas cosas, sino más bien es al apego a lo material, Neil. Sí, justamente pues leías el pensamiento, y la dinámica o el ejercicio que vamos a plantear ahora mismo es entender que hay, vamos a llamarle de esta manera, para simplificar la información, 3 niveles
tres niveles de interpretar las parábolas de Jesús. Y los niveles tienen que ver con la condición de espíritu de quien las lea o las escuche. Claro. ¿Verdad? Y vamos a hacerlo con base pues a lo desarrollado ya en Descubriendo, y ese primer nivel estaría en el tema de lo religioso y dogmático, o sea, la creencia, ¿no? Que es el nivel más bajo, y se caracteriza este nivel porque las parábolas se interpretan de manera o de forma literal. El quinto impulso que le llamamos nosotros aquí en Descubriendo, el quinto impulso, que es el impulso de la creencia, quinto impulso del segundo día creador que estamos viviendo como humanidad. Luego hay un sexto impulso, son esos hombres que pues gracias a sus experiencias y avance intelectual y espiritual tienen otra medida de conocimiento, otra medida de interpretación. Ellos asumen que dentro de cada parábola hay un símbolo que hay que interpretar, pero para el mismo ser humano, dentro del ser humano. Y el último nivel de interpretación está muy cercano ya a la aplicación del conocimiento que se obtiene al interpretar la parábola desde el sexto impulso. De tal forma que este séptimo impulso o el último impulso está determinado por la capacidad que tenga el ser humano de comprender la enseñanza de Jesús guardada en parábolas y aplicarla en su vida cotidiana. Este es el hombre y la interpretación mucho mayor que logrará saber que Jesús habló para él, dejó un símbolo para él, dejó una enseñanza para él. Cuando la toma y la aplica, ya ese es el nivel máximo. Ahora, tocábamos una parábola que él decía: no haceos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Entonces, si nos vamos a hacer el ejercicio, que es lo que queremos ahora con los oyentes, si vamos a una interpretación básica, que es el quinto impulso. La de quinto impulso. Y cuando hablo impulsos, estimados oyentes, me refiero a un conocimiento que ya entregamos en Descubriendo, que fue el que señaló nuestro compañero Javier, que es el de los 7 días de creación, que usted puede bajarlo, descargarlo de allí, de la zona de descarga. Allí habla de 2 días de creación e impulsos espirituales. Los 3 últimos son los a que nos estamos refiriendo. Así que en una interpretación del quinto impulso, cuando Jesús dice: haceos tesoros en la tierra y en el cielo, cualquiera se imaginaría el cielo y el infierno, ¿no? Claro. Y que tendríamos que portarnos bien hoy para cosechar tesoros cuando estemos muertos y vayamos al cielo. Ajá. Esa sería una interpretación muy, muy básica, muy de creencia religiosa, ¿no? De como tener una cuenta de ahorros que lo voy a disfrutar más adelante. Correcto. Pero si la llevamos a un impulso ya del sexto, un impulso superior, estamos entendiendo otra cosa, ¿no? ¿Cuál vendría siendo entonces el tesoro donde se guardan o el tesoro o espíritu donde se guardan todas las buenas obras? Que es lo que Jesús estaba llamando para nosotros hoy. Él hablaba de un corazón, ¿no? De que esos tesoros y esas buenas obras hay que guardarlas en el corazón. De eso se refería a Jesucristo. Todos los valores entonces que nosotros podamos cosechar para fortalecer nuestro espíritu. Eso es lo que decía que en él que eran los verdaderos tesoros. El amor, la comprensión. Exacto. Y los viviéramos estando vivos aquí mismo, en este cielo, ¿no? En nuestro propio corazón. Cuando en programas pasados tocábamos el tema del cielo y el infierno, tocábamos esa parábola de Jesús, cuando dice que guardaos tesoros en el cielo, y esa vez hablábamos de que el reino de los cielos está por dentro del hombre, y ese trono que hablamos, el versículo 4 de Apocalipsis, es el corazón. Ahí es donde tenemos que pues guardar esos tesoros, mostrar ese fruto con buenas obras, y eso era lo que se refería a Jesús con haceos tesoros en el cielo, o sea, en nuestro propio corazón, nuestro propio espíritu, en nuestra propia mente. Ahí prepararnos, como quien dice, no preocuparnos por tantas cosas materiales. Exacto. Y sí preocuparnos por ese reino interno, las condiciones que debemos desarrollar como seres humanos, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista que lo ve mucha gente, porque he conversado con muchas personas que pues leen la Biblia y todo esto, y hasta son muy religiosos, y tienen hasta mucha disciplina, los ve uno y uno pues ve eso como bueno, ¿no? Pero viendo un poquito más allá, y lo que tú decías, Naili, esos 3 niveles de interpretación, vemos como muchas personas en este mundo pues se van por el camino más fácil, no les gusta pensar, no les gusta interpretar. Y lo que invita a Jesucristo en estas parábolas es precisamente eso, a que la gente busque, interprete, porque yo me imagino pues que dentro de los pensamientos del Padre Eterno
él tiene que pues buscar personas que se exijan a sí mismo. Por eso él decía de los tesoros los tesoros en el corazón, porque es muy fácil conseguir tesoros a nivel material. Bueno, ya Y con lo la situación fácil, económica que vive en nuestros países. Sí, bueno, entre comillas fácil, ¿no? Ya no. En algunos Pero momentos es mucho, les aseguro que es mucho más fácil Sí. una persona que busque lo material, que busque lo espiritual, las Sí, verdaderas eso sí es riquezas cierto. del corazón. Claro. Vamos con más parábolas. Ahora recuerden que material no es solo el dinero y todo eso. Una persona que esté inclusive en estado muy pobre, una persona que, no, yo no diría pobre porque esa palabra hay que rebatirla, pero una persona que se encuentre, que decimos nosotros, esas personas que están abandonadas allá en un estado de pobreza, diría, ¿no? Deplorable. Deplorable, exacto. También están guardados casi que materialmente, ¿no? Cuando, por ejemplo, se apegan a cosas, por ejemplo, materiales, diría yo materiales también, como la envidia, la lujuria, todo eso hace parte también de ese mundo Sí, pero material. eso se materializa. Claro, Es un finalmente. pensamiento que se No, materializa. Son emociones del cuerpo. Si no pensemos que allá Bill Gates, Donald Trump y todo ello, ¿verdad? Materiales y todo. No, Sí. también el furtivo allá, la persona que está relevada, también puede tener esos casos de materialismo. Vamos entonces a aplicar la misma lógica que venimos desarrollando en la interpretación. Es decir, vamos a buscar la interpretación primero literal de la parábola que utilizó o del momento en que estaba enseñando algo. Vamos a aplicar esa interpretación ya simbólica y vamos a interpretar cómo deberíamos vivir esa enseñanza. Escuchemos entonces, estimados oyentes, esta otra fragmento pues del audio extraído de la película Jesús de Nazaret. Rabí, mi nombre es Sera. Soy escribano de este santo lugar. Y yo, como mis hermanos, hemos seguido tu misión con gran interés. Hemos oído cosas buenas de ti y nos alegra. Pero lo que has hecho hoy aquí nos trastorna tanto como nos sorprende. Deseas destruir este templo sagrado. El templo no es piedra solamente. Es la casa de Dios. No se podrá destruir mientras Dios viva aquí. Destruid el templo y en 3 días haré que vuelva a levantarse. Llevo años construir este templo y tú pretendes construirlo en 3 días. Tú lo has dicho, pero no lo has entendido. David, yo entiendo mejor de lo que piensas. Maestro, el escriba tenía la intención de saludarte de manera amistosa. Él quería comprender tu misión. ¿Desalentarlo fue prudente? Tiene una de las miradas más abiertas del Sanedrín. Tu corazón, Judas. No tu mente. Bueno, esta es una de las parábolas o una de las enseñanzas de Jesús más debatidas, ¿no? Jesús le dice al escriba del templo que podría destruir el templo y en 3 días él lo haría reconstruir. Él lo podría reconstruir. Y en el diálogo con el escriba le dice: se tardó mucho tiempo en levantar este templo y tú en 3 años o en 3 días lo reconstruirás. Le contesta Jesús, como ustedes muy bien escucharon: tú lo has dicho, mas no lo has entendido. Ahí quedó claro de que Jesús estaba enviando un mensaje encriptado. Y el escriba quedó loco. El escriba quedó loco porque pues se fue a una interpretación literal. Obviamente en 3 días no se podía reconstruir un templo físico, ¿no? Así que él estaba hablando de otro tipo de templo y que se reconstruiría al 3er día después de ser destruido, ¿no? Así que aquí es donde está la inspiración de que nos deja Jesús para interpretar hoy. Sí, claro. Pues se ve y se identifica que Jesús, pues dentro de su mensaje,
deja implícito una reconstrucción de un templo. Pero ese templo, el escriba pues lo llevó a la parte física nomás. Y hablaba a la interpretación literal, lo que hablábamos ahorita, el nivel de interpretación que hay. Entonces vemos que Jesús se fue mucho más allá de lo que el escriba pudo haber pensado, y que Jesús ahí se identifica y deja claro en el mensaje de que ese templo se refería a él, al mismo cuerpo, ¿sí? Y que nos deja un mensaje ahora para darnos cuenta de que el verdadero templo de Dios no es algo físico, no son 4 paredes, como lo han hecho ver, que es el cuerpo del hombre, y que uno tiene que pues cuidar ese cuerpo. Bueno, ahí también en la parábola me llama la atención, bueno, realmente no fue una parábola como tal, ¿no? Sino un mensaje encriptado que entrega allí en el diálogo, y pues la parábola vendría siendo el templo, ¿no? Refiriéndose al templo. Pero me llama la atención que simbólicamente, pues tomando el símbolo al cual estamos llamados hoy, quien no entiende la parábola o el mensaje de Jesús en ese momento es un líder religioso, es un escriba, es decir, es un docto, es uno de los más estudiados. Y además de eso, ahorita decía Salín Javier, cuando decía que Jesús le dijo a Nicodemo que debía volver a nacer, y Nicodemo también era un hombre que enseñaba en la sinagoga, mostrándonos esto, que lejos de creer de que pues porque tenían todo el conocimiento, siendo líderes del templo o de la religión judaica de aquel momento, iban a entender rápidamente, ¿no? No, y Neil, ahí se ve pues claro de que ese mensaje encriptado en parábolas no era religioso, porque si no los religiosos lo hubiesen entendido. Claro, además, entonces se entiende cómo Jesús allí dice, le contesta a Judas, que se acerca a decirle que pues no fue bien el desaire que le hizo, ¿no? Abre tu corazón, Judas, no tu mente, definiendo que el mensaje simbólico está destinado a ser interpretado con el espíritu. Y Judas tampoco lo entendió. Ah, no, Judas menos, ¿no? Menos, sí. Menos, quedó ahí bastante loco. Mira, y sabes que eso nos da mucha cuenta para hoy día interpretar de que, por ejemplo, las verdades no están realmente en las religiones. Porque mira cómo los escribas, teniendo todo el conocimiento que ellos tenían y poseían por sus cábalas y todo eso, y las enseñanzas que habían tenido y que habían heredado de su Dios, cómo llega un joven llamado Jesús y les explica de una forma tan sencilla, pero sin embargo ellos en su tosudez no entendieron, o se hacían los de la vista gorda. Entonces, ¿qué sucede? Hoy día sucede lo mismo, ¿no? Tú vas de pronto y ves a explicarle algo de esto a algún docto de la iglesia católica, bien sea un pastor evangélico, de todas las religiones, cualquiera que sea, y realmente difícilmente te entienden. Sin embargo, no daría por contado que son todos. Sin embargo, para mí sería la mayoría, porque hemos hecho pruebas, ¿no? Pruebas piloto. Hemos hecho pruebas piloto con sacerdote y todo eso. Va uno y llega a decirle esto, como cualquier parroquiano de nosotros que alcanzamos a estudiar algo, todo este conocimiento, toda esta parte de espiritual. Ya habíamos conceptuado lo que era espiritual, cómo se había dado esto a través de los días de creación. Pero hablas con estas personas y se torna la discusión, incluso no discusión, la conversación se torna difícil muchas veces, porque tienden ellos a tener la verdad, cuando realmente no se aplica la forma sencilla como le enseñaba Jesús. Cuando tú le dices a una persona, hombre, si tú quieres ser mejor persona y todo eso, pues debes comenzar a curar tu cuerpo. Bien, entonces Jesús estimula la interpretación en la parábola. Sí. Y la interpretación no para algún docto, que es lo que pues la cita anterior nos revela, pues porque la gente del templo no tenía ni idea de lo que estaba hablando Jesús, o por lo menos se la estaba tirando de que no sabía. No, y lógicamente pues en ese momento eso es prácticamente cuando tú le tumbas un negocio a otro, ¿no? Sí. Sí, claro, porque tú estás diciendo algo que en sí me puede afectar un negocio que yo tengo. Claro. Y eso sucede hoy día, Javier, y además de que al comprender esta parábola de Jesús, de que él habla del verdadero templo, ¿no? De que el templo no se puede destruir porque el Padre vive ahí. Cuando nosotros logramos descifrar esa parábola, comprendemos enseguida que los templos no son los que están allá afuera, donde nos dicen que es la casa de Dios.
Cosa que se confirma cuando Pablo nos dice en Hechos 17:24 que el Dios que hizo el cielo y todas las cosas, y la tierra y todas las cosas que en ella hay, no habitan templos hechos por manos de hombre. Entonces ahí se tumba eso de las religiones, ¿no? Claro que también en esta cita Jesús deja muy claro que advierte de una reconstrucción, es decir, que el templo estuvo destruido. Si estamos hablando del templo, estamos hablando del ser humano, de su mente, de su espíritu, de ese hombre lleno pues de pecados, de vicios, de inconsistencias, ¿no? Y que en un tiempo-espacio, que sería el tercer día de creación, que es el tiempo que los mayas hablaron del nuevo tiempo, el hombre se restituiría, el hombre se reconstruiría, se haría un nuevo hombre, nacería de él un nuevo ser. Sí, efectivamente, pues aquí Jesús hablaba de la realidad que tenía que destruir el hombre por dentro. ¿Qué había que destruir? ¿Que hay que destruir la envidia? Sí, claro. ¿Que hay que destruir los celos? Sí, claro. ¿Que hay que destruir la maldad en el hombre? Sí. ¿O no es verdad? Para volver a nacer. Para volver a nacer. Para ser reconstruido. Para que pudiesen hacer una nueva humanidad, debía ser así y debe ser así. No hay otra salida. Si no, veamos todos los resultados que han habido de unas múltiples y cantidades de experimentos económicos, políticos y todo, y todavía no vemos nacer esa nueva humanidad con una nueva conciencia. Claro, entonces, y además de eso dice ¿cuándo? Tercer día. Tercer día creador. Y cuando Él es crucificado y resucita el tercer día, justamente está reafirmando lo que dice con un accionar en resurrección. Vamos a escuchar otra parte también de sus enseñanzas y vámonos a ver cómo lo interpretaríamos en esos tres niveles. Rabí, dices que el reino de los cielos se ha acercado, pero ¿cuándo será exactamente? Cuando veis las nubes que vienen del oriente, decís va a llover, y así es. Y cuando sopla el viento del desierto, decís va a hacer calor, y así es. Todos vosotros podéis leer los signos de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no podéis leer los signos de los tiempos? El reino del cielo está aquí. Ahora. Están preparados. El reino del cielo se ha acercado. Otra también de las grandes enseñanzas de Jesús, como lo dice Daniel, el anciano de días, en su capítulo 7-9. Aquí está advirtiendo de que nosotros somos capaces de leer las señales de la naturaleza, que si vemos una nube oscura, sabemos por lógica, por simple observación, que va a llover. Y dice, si somos capaces de hacer eso, o si ustedes son capaces de hacer esto, ¿cómo es que no son capaces de leer las señales del tiempo? El reino de los cielos se ha acercado. Y esto interpretándolo pues en el nivel del quinto impulso, que es el religioso o el de la creencia, podríamos decir de que, por ejemplo, un religioso te puede decir, no, ahí Jesús estaba queriendo decir de que cuando el reino se ha acercado, quiere decir que teníamos o debemos creer en Jesús o tener esa esperanza de que Él volverá otra vez a llevarnos a ese reino, ¿no? Según sus enseñanzas. A un lugar, o sea que Él trajo como la llave, por así decirlo, como se dice mucho en las iglesias cristianas. Esa sería la interpretación religiosa, ¿no? Que es lo que yo he escuchado muchas veces. Sí, por ejemplo, muchas cosas, nuestro cuerpo, el mismo cuerpo físico nos enseña muchas cosas, y en el caso de Jesús, seríamos nosotros muy tosudos al decir, por ejemplo, ¿cómo sabes que te da hambre? Ah, ¿cómo sabes que te da sed? Hay una señal. Hay una señal. Ah, pero no sabes de las otras cosas que internamente sientes, pero que tú no sabes interpretar. ¿Por qué? O sea, son cosas que nosotros mismos nos ponemos a nosotros mismos a sacar conclusiones, ¿no? De que, ¿cómo siento que me da hambre? ¿Y ahora, cómo no puedo saber lo que es espiritual? O sea, ¿por qué no se puede? Porque no se ven los signos, las señales. Jesús estaba tratando de decirnos aquí que podemos interpretar las señales del tiempo. Nosotros podemos saber qué época estamos viviendo de acuerdo a esa misma profecía que señala, por ejemplo, el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin que pues tanto ha sido manipulado. El tiempo donde llegaría la transformación de la humanidad. Y para ese tiempo pues se dejaron señales
que son señales proféticas, que están escritas en muchos documentos, no solamente bíblicos, y que Jesús decía, allí con esta parábola nos decía que pues si somos capaces de darnos cuenta de muchas cosas de la naturaleza, debemos estar muy atentos y conocer las señales del tiempo para ubicarnos en el tiempo, para ubicarnos en lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. Sí, mire, por ejemplo... Nadie nos lo va a decir. Claro, nadie. Tenemos que estar pendientes nosotros mismos. Hay que estar apercibido y con una buena, porque tampoco lo vamos a sacar como saca un mago una paloma debajo de la manga, ¿no? Hay que tener, bueno, del sombrero. Del sombrero, bueno, ese es otro mago. La manga es como jodido, ¿no? Ese es un mago de sábado felices. Me parece que el mago que contrataron para la fiesta mía como lo sacó de la manga. Es un mago de sábado felices. No, bueno, lo que quiero oír es que si no tienes un conocimiento previo, o sea, si no hay un aprendizaje previo, es muy difícil, ¿no? Es muy complicado. No diciendo que no lo puedes hacer, sin embargo, la tarea se hace mucho más difícil. Ahora, eso de que debemos estar apercibidos las señales del tiempo, eso es algo bien complicado, ¿no? Porque ¿cómo podría de pronto decirle eso o hacer que una persona del común comprenda, o una persona que está pues metida en la creencia comprenda esa situación, ¿no? Si vivimos en un mundo, en un sistema que nos mantiene totalmente ocupados en el pensamiento, totalmente pues pendientes en otras cosas, y cuando suceden ese tipo de señales simplemente no nos damos cuenta, pasan desapercibidas y ya. Por ejemplo, vamos a hacer un juego. Vamos a jugar cuáles son las señales hoy día, porque las señales del tiempo que advirtió claro. Jesús. Jesús habló de las señales del tiempo, del fin del mundo. Neil, ¿sí deberías del fin del tiempo. Ojo, y hay algo por donde podemos comenzar ya. ¿Cuál mundo? Los cuatro poderes, Javier, pero yo creo que para hacer eso deberíamos tocar ese mensaje que está en Mateo 24 cuando él anuncia las señales del que fin, decía ¿no? que iban a haber terremotos, guerras, hambres, enfermedades, toda esa cantidad de sucesos, ¿no? Que él habló en ese momento y que hoy día podemos identificar fácilmente. Esas son las señales que él dice que hay que estar pendientes. Exacto. Claro, esas. Hace poco se dio una señal muy clara, ¿no? Corea y Estados Unidos. No, y entonces otra señal. Uno pensaría, ¿no? Pero bueno, si él dijo que iba a haber guerra y rumores de guerra, y eso ha habido todo el tiempo, hambre ha habido todo el tiempo. Entonces, nosotros lo que debemos estar pues apercibidos y pendientes es de que sí, muy bien, todo eso ha pasado todo el tiempo, pero además de que ha pasado todo el tiempo y está pasando ahora, eso se suma a las otras cosas que él ha venido diciendo. O sea, se ha venido cumpliendo poco a poco, y eso, pues, encajando todo eso, nosotros podemos darnos cuenta de que estamos en un tiempo especial, ¿no? Un tiempo que él ya venía anunciando y otras profecías también. Este símbolo profético o esta parábola de Jesús es una alerta, pero más que una alerta yo diría que es un llamado a atención, un regaño del mismo Jesús. Son capaces de unas cosas, pero para otras sí no son capaces. Claro. Sí, estamos ciegos de pronto a muchas de las cosas pues que justamente fueron escritas para nosotros. Ya llega Eusebio a la sintonía, un abrazo para él, dice, bueno, ya llegué, estoy aquí. Gracias, Eusebio. Estamos analizando, Eusebio, las parábolas o el mensaje guardado en las parábolas de Jesús. Vamos con otra, y esta sí es una acción bastante fuerte de Jesús allá contra los judíos, los escribas, esa me gusta. los más sabiondos de la época. Esa me gusta bastante. E irónicamente podría decir uno que ese símbolo que se quedó guardado ocurre en la actualidad cuando son los grandes escribas, los grandes doctos de las religiones, los que no reconocen la sencillez de las enseñanzas. Escuchemos. ¡Ah, vosotros, escribas y fariseos! ¡Hipócritas todos! ¿Por qué cerráis el reino de los cielos a los hombres? De modo que ni vosotros entráis, ni permitís que otros entren. ¡Guías ciegos! Decoláis el mosquito, pero tragáis el camello. Os inclináis ante la letra de la ley, violáis el corazón mismo de la ley. Justicia, buena fe, misericordia. Sois como sepulcros blanqueados, que de fuera os mostráis hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda suciedad. ¿Veis estas piedras? ¿Las veis acaso? Es cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Vuestra es la casa de la desolación, el hogar de los lagartos y de las arañas. Serpientes, generación de víboras,
¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? No me veréis más aquí. No hasta que aprendáis a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya que yo y mi Padre somos uno y el mismo. Increíble este audio que nos revela un pasaje de Jesús. Para aquellos que creen que Jesús era un simple hombre tímido, Pendejón, pendejito, porque sí, así lo ponen en las religiones a veces. así todo sufrido, no, era un hombre decidido y con mucha fuerza, ¿no? Y cuando tenía que denunciarlo, denunciaba de una manera muy clara. Y diría yo que pues los que escuchaban eso tendrían que temblar. Oye, Neil, hay algo muy importante. No, temblaron. Temblaron, sí. Hay algo bastante interesante y que deberíamos copiar nosotros, y es que generalmente él no peleaba con nadie. O sea, decía con autoridad y hablaba con autoridad, pero tú veías que el mensaje No debía nada a nadie. no debía nada a nadie. Y efectivamente, inclusive no gritaba, porque ahí lo que estaba haciendo era con una Hablando voz, con autoridad, con autoridad, firme. sí, con un gran Fuerza. temple, sabiendo de Fuerza que interior. que esa era la verdad y que definitivamente no debía ni siquiera pelear con nadie ni nada. Este es un mensaje que poco ha sido interpretado, puesto que si lo hubiésemos hecho como realmente Jesús guardó esa información allí, no estuviéramos tan manipulados. Él entra al templo, es como si fuese hoy a la cuna, al Vaticano, Al Vaticano. A la Basílica y de San se le Pedro. presentara en este momento a diferentes líderes allá en el Vaticano y le dijera: hipócritas todos, que coláis el mosquito pero que tragáis el camello. Y es claro, cuando vemos por ejemplo muchos casos de hipocresía dentro del Vaticano, que dicen una cosa pero en sus obras muestran otras. Así que esta cita tiene una actualidad pasado 2000 años. Sorprendentemente nos muestra Jesús que quienes nos guían son guías ciegos, se los dijo: ciegos guías de ciegos, que coláis el mosquito pero que tragáis el camello. Y también hay otra parte que llama mucho la atención de esta parábola o de esta enseñanza, y es que estando en el templo, porque hay que entender dónde hace la denuncia, él dice que es el lugar de los lagartos y de las arañas, Claro. diciendo que en ese lugar del templo se adoran lagartos y arañas. Dice: no me veréis más aquí. O sea que ya no está en ese templo. Ya la fuerza de Jesús o la enseñanza de Jesús dejó de estar en esos templos. No me veréis aquí. Entonces, ¿quiénes son estos lagartos? Lo que hemos venido denunciando en Descubriendo. Claro, Y eso como mismo. da muy bien aquí, vamos a dar el micrófono a quien sí sabe de lagartos. Los dioses, Nuestro compañero de Expediente Secreto. los dioses del pasado y extraterrestres. Sí, miren que de ahora. en anteriores expedientes secretos estuvimos hablando, estuvimos hablando de las distintas tipologías, estuvimos hablando de los gigantes de la antigüedad, o los gigantes del antaño, o los héroes del ayer, y veíamos cómo estos ángeles caídos, denominados en el Génesis 6, en el capítulo 6, versículo 1, como los hijos de Dios, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bonitas y hermosas, se unieron a ellas. Entonces, estos hijos de Dios, estos gigantes, también conocidos como Nefilim, se conoce también como una raza, la raza de los Anunnaki, y se asocia a una tipología extraterrestre o a una tipología alienígena reptiliana, principalmente provenientes de la estrella de Sirio en gran parte. Entonces, esta tipología reptiliana, según muchas teorías, se afirma de que habitan entre nosotros, tienen la opción de utilizar trajes dimensionales, es decir, para no lucir su apariencia reptiliana, utilizan un tipo de traje que muchas veces falla, y uno los ve como seres humanos caminando por ahí, pero no son seres humanos. Entonces son una raza reptiliana o lagarto que dice Jesús. Si nos vamos a la interpretación literal, Salim, cuando él dice lagartos y arañas, entonces estamos tratando de decir que fue un simple insulto. Sí, No, un y insulto. sí, claro. Entonces, yo hago una relación con lo que está diciendo José y con lo que Jesús dice ahí. Y nosotros podemos, pues, sacar un análisis de eso y decir que en la antigüedad, antes de Jesucristo, estos dioses llegaron, ¿no? Y que de cierta forma manipularon esa mente del ser humano, y que cuando Jesús habla en parábola, rompe con ese esquema.
Entonces a ellos no les gusta eso. Cuando Jesús viene y rompe con ese esquema anunciando ese mensaje con parábola que trae otro significado, entonces a ellos se enojan. Claro. Oye, obviamente. a mí se me viene a la cabeza de que es que no sé, ellos como que no entendieron que el mensaje era con ellos. Sí. Ellos como que pensaron en que no, sí, limpien las lagartijas que estén por ahí. ¿Sabe que En los rinconcitos del templo. En los rincones salen telarañas y todo eso. Bueno, vamos a limpiárselo porque seguramente... No, entonces Jesús, estimado oyente, escuchen muy bien, estaba denunciando el poder invasor o los dioses invasores lagartos reptilianos que habitaban en el templo de Salomón. Y recuerden que ese templo de Salomón, y escuchen muy bien, que va relacionado a otra información que entregamos, fue construido para Yahvé Jehová. Así que este Yahvé Jehová no corresponde pues al Dios universal, como muy bien hemos denunciado muchas veces aquí. No era el Dios que venía hablando Jesús, que es el Dios verdadero, y él dijo que ese lugar era el lugar de los lagartos. Claro. Muy plenamente identificados y denunciados por Jesús. Esto para que no vayamos a decir que Jesús nunca lo anunció, que nunca lo dijo, que nunca lo enseñó. No, y además tomando eso que acabas de decir, lo que decía José, que cuando, bueno, estos seres llegan acá, ellos se hacen adorar como dioses y precisamente la humanidad le edifica templos. Entonces, claro, que Jesús nos está dejando claro ahí que lo que se adora en esos templos son a esos dioses caídos, ¿no? Eso lo denunció, y por eso los judíos y los sacerdotes dicen en los evangelios que no hayan ni qué hacer con él. Eso mismo buscaban cualquier excusa para desaparecerlo, para matarlo. Sí, porque para esas organizaciones en esa época eso era una molestia, ¿no? Claro. Y con relación con lo que yo venía hablando ahorita, yo no puedo decir, bueno, eso pasó en esa época de Jesucristo, pero también pasa ahora. Claro, no, es el mismo tiempo. Sí, o sea, ahora también hay esas mismas organizaciones. Son los mismos poderes. Y son los mismos, hablan de esas mismas organizaciones y han venido haciendo un trabajo para pisotear siempre el ser humano. Eusebio, eso quiere decir que la misma interpretación nos puede a nosotros ubicar dentro de una problemática que está desde la época de Jesús, y diríamos que antes, ¿no? Jesús vino a advertirlo, y que el hombre que tuviese la inteligencia para descifrar los mensajes de él podría ubicarse y salir del engaño. Por eso él lo dijo también: conoceréis la verdad y ella os hará libres. Aquí Eusebio dice: estoy de acuerdo con este tema, porque eso está pasando en la iglesia universal, o sea, la católica, ¿no? Pero esto es para una nueva renovación en la iglesia. Bueno, ya la renovación de la iglesia, Eusebio, resulta que sería la verdadera iglesia que Jesús dejó, que es el mismo templo del hombre. Ahora, no debemos dejar eso allá, ¿no? Hay algo para aprender aquí, ¿no? Todas esas organizaciones efectivamente existen a nivel mundial y efectivamente existen a nivel externo. Pero nosotros como seres humanos, como hombres, hemos traído un lastre donde estas organizaciones nos han crecido internamente. Y vuelvo y digo, hablo de todas esas rencillas porque tenemos problemas internos, que es lo que hoy día nos tiene en guerra. Es el que hoy en día no deja unirme a mi hermano. Nos deja enfrentados. Sí, ya nos divide, y efectivamente a eso también apuntaba Jesús. No solamente porque sí, claro, denunciaba. Ya tenemos una para esa. Claro. Tenemos una para esa, ahorita la vamos a colocar. Sigue diciendo Eusebio, estos lagartos víboras son aquellas personas que obstaculizan el mensaje del Señor. Se hacen pasar por el Señor, luego en la resurrección del Señor desata todo esto. Claro, es entendible, Eusebio, pues que personas que se oponen al mensaje de la verdad estarían comportándose como unos verdaderos lagartos. Pero no olvidar, Eusebio, lo que pues nos entregó nuestro compañero José Luis, donde los lagartos se está refiriendo a los dioses extraterrenos reptilianos que tienen esa forma de lagarto, que existieron en el antiguo mundo, de los cuales Eusebio y los demás oyentes que están allí muy pendientes, gobernaron, establecieron cultos, establecieron religiones, por eso hay tantas, y pues les dijeron a sus creyentes que les construyeran unas grandes casas donde vivir, que es lo que nosotros hoy llamamos templos. Por eso esos señores viven en esos templos. Por eso dice que es la casa de Dios. Por eso es que se dice que esa es la casa de Dios, pero no del Dios verdadero. No, de allá viene esa creencia. Son los del Dios esos que decía José. Y Jesús lo dice en lo que acabamos de colocar: no me veréis más aquí. ¿En dónde? En ese templo fétido, oscuro, donde habitan los lagartos. Bueno, por acá también está nuestra compañera Ashley, que también está escuchando y le encanta mucho el tema de Jesús y las parábolas.
Bueno, yo estaba aquí atentos, escuchando todo esto y la verdad es un tema muy interesante porque toda la vida de Jesús es una enseñanza que tiene aplicación para nuestra vida hoy. Entonces, estas parábolas son algo que tú la lees y le sacas una interpretación y vuelves y la lees y la sacas una interpretación y de acuerdo a unos contextos en tu vida. Entonces, muy importante. Importantísimo. También llegó nuestra compañera Sonia Silva, está llegando a los estudios de RCPC. Salude. Muy Sonia. buenas compañeros y muy buenas oyentes, ¿cómo están todos ustedes? Bien, y mucho mejor teniéndote aquí, la voz femenina de Descubriendo. Muy bien, sigamos entonces escuchando parábolas. Se trata de eso, de que pues escuchemos y aprendamos ciertas cosas. Aquí hay una otra denuncia. Jesús vino a denunciar fuertemente pues la falsa fe, la falsa creencia, el falso Dios, todo aquello que antes de él eran ladrones y salteadores, como también lo dijo. Oh, Rabí, nos haces una injusticia. Nosotros respetamos tus logros y comprendemos su importancia, pero ¿hasta qué punto estás preparado para aceptar nuestras leyes? Supimos que curas a los enfermos en sábado. ¿Quieres que nuestro pueblo no descanse en sábado? Si un cordero vuestro hubiese caído en un pozo en día sábado, ¿acaso no irías para salvarlo? No. Dios hizo el sábado para el hombre y no al hombre para el sábado. Dios hizo el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado. Esto tirando por el suelo la antigua ley que Jehová Dios le entregó, Jehová Dios entre comillas le entregó a Moisés, donde no se podía hacer nada los sábados, y quien le decía el reclamo en el audio que acaban de escuchar era otro de los grandes escribas que decía, por Dios, ¿por qué haces todo eso el día sábado? ¿No ves que ese día no se hace nada? Y Jesús todo emberracado también. Sí, emberracado no, pero sí muy, muy claro y muy contundente. Eso venía de los cultos que hacían en la antigüedad, ¿no? No, y ahí esos se dioses ve, ahí se que ve cuando, siempre, o que los hacen todavía, porque todavía, y ahí se nota de que Jesús está hablando de un Dios totalmente diferente al de ellos. Claro. Sí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, también les dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Así se las cantó muy clara a todo el pueblo judaico. Y no fue en parábolas. Fue directo y se convierte en un mensaje directo pues cuando tú logras descifrar el mensaje. Pero mientras sigue siendo un mensaje encriptado, no sabes, no comprendes tú que, sí lo comprendes, pero a un nivel que no es el que pues Jesús originalmente quiso transferir para nosotros. Sí, y Jesús está hablando literalmente cuando les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se las tiró plena. Muy bien. Estas son diferentes de las parábolas, estimados oyentes. Recuerden que cada parábola está guardada por un símbolo, que puede ser una imagen, puede ser una frase, una palabra, una actividad humana. Por ejemplo, cuando hablaba de la siembra, de la siega, esas parábolas utilizaba como símbolo esta acción, esta actividad humana. El símbolo está acompañado, vuelvo y repito, el símbolo está acompañado de un cifrado, es decir, un mensaje encriptado que solo puede ser descifrado cuando usted llega a comprender el código. Oye, Neil, y esa parábola sí le han sacado el jugo a los pastores, ¿verdad? ¿Cuál? La siega y la siembra, ¿no? La siega y la siembra, sí. ¿Cómo a su favor, ¿no? Sí la ponen, y la acomodan, y la acomodan, y la acomodan. ¿Cómo se han aprovechado de algo que para nosotros es algo, una enseñanza que de verdad debería ser, la interpretación real debería ser edificante en el ser humano, no denigrante? Porque cuando tú me dices, no, que tienes que cegar, que tienes que sembrar, muchos pastores y muchas iglesias se aprovechan de esta situación para hacer que las personas, así sea que no tenga un peso en el bolsillo, que esté mendigando, debe llevar como sea, y por encima de lo que sea, debe llevar la siega y debe llevar la siembra. Bien, hay otra parábola, no la tengo aquí en audio, pero sí es muy importante que la recordemos, y es aquella cuando él menciona la parábola de los labradores malvados, que dice que un señor plantó una viña y se la arrendó a unos señores, a unos arrendatarios, y se fue, y con el tiempo mandó a uno de sus siervos a recibir el porcentaje de lo producido, y los señores que tenían
el sembrado, dijeron, no señor, los mataron y los apedrearon a todos. Luego dice que mandaron al dueño de la viña, el dueño de la viña mandó a su hijo y también lo mataron, pensando que al matarlo se quedarían pues con la heredad que pertenecía a ese hijo. Termina la parábola diciendo, ¿y qué hará pues el señor de la viña cuando regrese? Oye, Neil, ¿sabe que eso no me hace recordar, sino que es algo para aplicar hoy en día, ¿no? Hoy nos ha tocado a nosotros como los dueños de la finca, que nos ha tocado prácticamente hoy como si fuésemos arrendados. O sea, hoy día para conseguir un mendrugo de pan nos toca camellar fuertemente. Hoy día para que nos pavimenten una calle hay que ir a buscar al político de turno. Hoy día para que no nos cobren tantos impuestos. O sea, terminamos los dueños de la finca pagando todo lo que debería pagar el capataz. Así que usted tiene que preguntarse, estimado oyente, en este mensaje, ¿quiénes son los labradores malvados? Bueno, un dato curioso que yo estaba mirando y estaba viendo el listado de algunas parábolas, y todas tienen que ver con un campesino, con una granja. Todas tienen que ver. Bueno, el sembrador, la cizaña y el trigo, el grano de mostaza, la levadura en la masa. O sea, si ven que todas tienen una relación con... Muy básico, muy a la actividad básica de los seres humanos. Sí, y, o sea, que eso te da como a identificar algo, ¿no? Y algo implícito tiene Jesús ahí que quiere enseñarnos. ¿Por qué todo tiene que ver, la mayoría tienen que ver con esta actividad? Y sobre todo agrícola. Cosas de la naturaleza. Y es cosas porque naturales. esa es nuestra esencia. Entonces cuando nosotros, la tierra, toda la naturaleza, nos conectamos, es más fácil comprendernos nosotros, porque es una mecánica sencilla la naturaleza y es nuestra mecánica. Cómo funciona la naturaleza, así funcionamos nosotros. Pero me pusiste a pensar, Alberto, y ahora Ashley cuando lo amplía, y yo digo, bueno, y si Jesús viene ahora, ¿cuáles serán las parábolas? Aquí la del Blackberry. Claro, porque sí, no, Neil, ¿sabes por qué? Porque de pronto para la época hay que tener en cuenta el poco utiliza el contexto en la época. situaciones urbanas, poco utiliza situaciones urbanas. Ya hoy nos toca utilizar, por ejemplo, un micrófono, nos toca utilizar un Blackberry, todo eso, porque para enseñarle a la gente, porque lo puedes utilizar. Ay, Javier, pero ya está desactualizado el Blackberry, ya está. Hoy Jesús diría iPhone, no sé qué. Hablo de eso, lo que pasa es que esta mañana estuvimos hablando con una de nuestras amigas y hablábamos de cómo el ser humano era maniatado, ¿no? Era maniatado y todo eso, y llegamos a la conclusión de que definitivamente el ser humano había perdido la esencia y la identidad. Y entonces yo le explicaba, porque no había otra forma, como no veía la vaca, ni veía el toro, ni veía la semilla, entonces yo le dije, bueno, mira, ¿tú estás viendo ese celular? Sí, claro, yo lo veo. Bueno, pone tú que tú en este momento eres como ese celular. Yo lo puedo coger aquí y lo muevo hacia acá. Y yo lo puedo coger y acá y lo puedo prender y hago con ella lo que quiera. En este momento la humanidad y el ser humano está así, como este celular. Puedo hacer lo que quiera con él. Sin embargo, cuando tú respondes a la pregunta de quién eres, para dónde vas y qué quieres, tú pierdes, ya tú consigues tu identidad, ya tú sabes quién eres y no te dejas maniatar por todo lo que te digan. Ya dejas de ser como el celular. Ya no eres celular. O sea que aplicaste la parábola del celular. Como en estos tiempos, como no hay mostaza. Primera de Javier 2:15. En estos tiempos Jesús, en vez de decir el dueño de la finca, diría el dueño de la empresa. Ajá, sí, de todas formas es cierto, hay que analizar eso, porque se pudo haber presentado o se presentará de alguna manera que no lo vamos a saber interpretar si nos acomodamos pues a su enseñanza. Bueno, muchachos, se nos terminó. Ya el tiempo, pues ustedes saben. Poquito tiempo, debería ser 2 horas. Bueno, Sonia, que nos tiene ahí preparado en el tema de Jesús. Sonia, queremos escuchar tu voz, Sonia. Bueno, solamente aportar un poquito, pues me imagino que como ya habrán explicado ampliamente lo que es una parábola, pues recordemos nuevamente de que esa evocación que hacen de un ambiente, como lo veníamos ahora comentando, es un ambiente que crea en nuestra forma de pensar imágenes claras que le hablan no solamente a lo que se propone a través de las palabras, sino que hablan más allá de lo que también han llamado un lenguaje secreto, hablan al espíritu, hablan directamente al corazón. Entonces, esas parábolas siempre son indicadas por el maestro Jesús en este caso, porque hablan al hombre de condición, al hombre de gran corazón, a ese hombre que ya viene con una estirpe espiritual y que está llamado a atender ese
designio que está allí en cada una de las células pues que lo contienen en esta encarnación. Asimismo, pues viéndolo desde este punto de vista, para cerrar, pues me gustaría anotar de que esas parábolas fueron también construidas de esa forma porque desde lo eterno y lo universal se han cuidado mucho de que ese conocimiento se guarde como tal, para que no sea disgregado, para que no sea maltratado, digámoslo así, mancillado. De esa forma, el Cristo hablaba al mismo Cristo que se encontraba en los hombres. Y es así que los discípulos le preguntaron una vez a su maestro, le dijeron: Señor, pero tú ¿por qué nos enseñas en parábolas ese lenguaje tan difícil? Y Jesús le respondió que a vosotros se os ha concedido el conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyen y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: oír, oiréis, pero no entenderéis; miraréis, pero no veréis. Mateo 13, del 11 al 15. Entonces es un llamado para que escuchemos esa voz del corazón que evoca la razón original del hombre y que nos lleva a nuestro designio. Bueno, de esa manera, aquí hay oyentes, está ELRG, así escribe el oyente. Felicitaciones a toda la mesa de trabajo. También dice Anónimo: propósito de las parábolas, Marcos 4, Lucas 8. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os he dado saber. ¿Viste que faltaba la parte de Faltaba Sonia, claro. Bueno, la idea, estimados oyentes, es que este programa le haya servido a usted o le haya inspirado a escudriñar, a ir a esa Biblia usted mismo, sin intentar buscar a alguno de los manipuladores de turno, y arriesgarse a interpretar. Eso fue lo que quiso Jesús, que aquellos que tenían ojos pudiesen ver, oídos y pudiesen escuchar. Está hablando de la intención y la inteligencia mental y espiritual de usted. Solo tiene que ser osado y valiente para emprender ese nuevo vuelo que le dará un nuevo plumaje interior. Los invitamos a escuchar nuevamente esta emisión el próximo martes, cuando sean las 10 de la mañana, hora de Colombia, y el próximo sábado a las 4 en punto, en vivo y en directo, con otro tema de esos que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Muchachos, gracias. ¿Se van? ¿O se quedan? No, sí, ya pues agradecido con los oyentes que estuvieron en la sintonía, y pues nada, esperamos que este tema haya sido, haya tenido herramientas para aplicar, ¿no?, en los oyentes que nos escucharon hoy. Sí, despedirnos de todas las personas que estuvieron allí muy pegados a la sintonía, y que efectivamente los invitamos nuevamente a que estén el próximo sábado a esta misma hora, 4 en punto de la tarde, cuando tendremos nuevamente Descubriendo. Y sigue diciendo el Anónimo: pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dice Eusebio: gracias a todos. Es un llamado para que todos busquemos no dentro del ardor literal, sino para que profundicemos dentro del espiritual. Excelente. Bueno, qué bien, dice que hizo falta ella. Una sesión que se llama la frase del día, y la tiene Sonia siempre. Sí. Queridos oyentes, muchas gracias por haber compartido con ustedes esta tarde, y esperamos seguir compartiendo con ustedes muchos temas como estos, y que les haya quedado siquiera un 10% de estos temas para que lo apliquen en su vida. Por lo menos la inquietud. Con eso ya se gana bastante. Recuerden, Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Chao, que estén muy bien.